Ok. Bueno, ese es nuestro parcial. Mi grupo está conformado por Alfonso Mendoza, Natalia Landete, Sebastián Aljure, Alberto Lora, Indy Montes y mi persona, Naya Aljure. Entonces, empecemos. La crisis del Estado-Nación y la teoría de la soberanía en Hegel. Introducción. El fenómeno de la globalización pone en crisis la teoría de la soberanía moderna, porque el Estado-Nación, erigido a partir de la autonomía soberana, no consigue controlar y proteger su territorio y tampoco garantizar junto al pueblo la legitimación de sus decisiones y poder. Para así desarrollar un proyecto político, los elementos clásicos que han formado el Estado-Nación político. Los elementos el Estado-Nación son el territorio. Disculpen. El pueblo y la soberanía, en efecto, la soberanía constituye el elemento clave, pues desde ella donde se decide la ocupación del territorio y se certifica la identidad de un pueblo como nación soberana. El territorio es la extensión geográfica necesaria que localiza el Estado de un determinado espacio físico. No existe Estado sin territorio. El territorio establece la delimitación de la acción soberana en el Estado. El principio de impenetrabilidad afirma que el Estado tiene un monopolio en la ocupación de determinado espacio. ¿Quién me puede decir qué entendieron de ahí, compañero? Yo pido la palabra, compañero. Una que otra palabra clave. Dale, Natalia. Bueno, entendemos por el fenómeno de la globalización que afecta a la teoría de la soberanía moderna, porque no protege el territorio y tampoco garantiza su poder. También entendemos que no existe el Estado sin territorio y que gracias a la soberanía se identifica un pueblo como nación soberana. Las palabras claves que podemos encontrar en este párrafo es la globalización, el poder, territorio, pueblo, nación y soberanía. Okay, gracias. Sí, gracias. Sigamos. El pueblo representa el conjunto de ciudadanos del Estado. Todos los que integran el Estado por su vinculación jurídica permanente adquieren la condición de ciudadanos. La conciencia del concepto de pueblo con la perspectiva política nacional identifica que el Estado con la nación, una comunidad de base histórica cultural que integra a todos los individuos generalmente con lengua común, con una forma común de vida, empujando por las mismas aspiraciones de futuro y los mismos ideales colectivos. ¿Quién me dice algo sobre esa cita de Dalari? Por favor. Yo pido la palabra. Dale, compañero Sebastián Aljure. Podemos entender que el Estado se identifica como nación, dando a entender que son lo mismo siendo una base histórica y cultural, que integran todos los individuos que nacen en un contexto cultural formado por tradiciones, costumbres y lengua, etc. Como una forma común de vida empujado por las mismas aspiraciones de futuro y los mismos ideales colectivos. Las palabras claves en este texto citado podrían ser pueblo, ciudadano, Estado, cultura y ideales colectivos. Ok, compañero, gracias. Sigamos. Por fin, la soberanía representa una unidad indivisible, inalienable e imprescriptible. La idea de unidad no admite en un mismo Estado la convivencia de dos soberanías distintas. Un Estado-nación no es indivisible porque se aplica a la universalidad de los hechos que marcan el Estado, siendo inadmisible la existencia de varias partes separadas en la misma soberanía. Es inalienable porque su renuncia representa la desaparición del pueblo, nación o del propio Estado. Es incluso imprescriptible porque no tiene un tiempo de duración, es decir, todo el poder soberano aspira a existir permanentemente y solo desaparece cuando está coaccionado por una voluntad superior. ¿Qué me puede decir algo sobre ese texto que acabé de leer? Yo compañero. ¿Se me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, lo que nos da a decir lo que acabas de decir, compañero, es que la unidad no acepta la idea de dos soberanías distintas, que cada uno aspira en el poder, cada uno aspira a que el poder se eterno, pero esto solo queda en una aspiración, ya que existe la posibilidad de que un poder superior lo finalice. Una de las palabras claves que podemos encontrar en el anterior dicho es soberanía, Estado, nación, pueblo y poder. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, compañero. Sigamos. La formación del Estado desde estos tres elementos, territorio, pueblo y soberanía, presupone un concepto básico típicamente moderno. El fenómeno de la sociedad en red, asistimos al advenimiento de un espacio de flujo ritual postmoderno. Tal aspecto señala cambios profundos en la constitución del Estado moderno, es decir, una nueva configuración de la soberanía. ¿Qué me pueden decir de ese parrafito de allí, compañeros? No, yo aporto.
Desde este párrafo pudimos entender que el Estado presupone un concepto de espacio y tiempo, significado moderno, desde sus tres elementos, territorio, pueblo y soberanía, gracias al fenómeno de la sociedad en la red que señala una nueva configuración de la soberanía, palabras clave, territorio, pueblo, soberanía y Estado. Ok, ¿habían preparado eso? Bueno, sigamos. Antonio Negri y Michael Hart exponen en su libro Imperio la tesis de que hoy hay una nueva soberanía ejercida por un imperio que se distingue del concepto del imperialismo. Según los autores, el imperialismo es un fantasma del pasado. Hoy se asiste al dominio del sistema del imperio, es decir, la configuración adoptada al moderno político de los Estados Unidos. Hegemónico a partir de 1991, después de la caída del muro de Berlín, la diferencia fundamental entre el imperialismo y el imperio ha de ser entendida en el paso de la soberanía moderna hacia la soberanía postmoderna. ¿Quién me dice algo sobre eso? Yo tomo la palabra. Dale, compañera, ¿qué dice? Podemos decir que el imperialismo hace parte del pasado. Hoy se asiste al dominio del sistema del imperio. Una clara diferencia entre estos se puede ver reflejada en el cambio de la soberanía moderna hacia la postmoderna. Las palabras clave pueden ser dominio e imperio. Ok, compañera. Bueno, la soberanía moderna. El fenómeno del imperialismo es una dinámica típica del Estado-nación, cuyo poder centralizado les permite ejercer el monopolio de fuerza sobre un determinado territorio y su población. El imperialismo prolonga el poder nacional para otras áreas del planeta, las cuales también son marcadas por fronteras claramente delimitadas. La denominación imperialista representa generalmente violencia porque destruye los símbolos locales, cambios de bandera, por ejemplo, y conlleva la supresión de la soberanía hasta el punto de que el Estado conquistado pasa a funcionar como una extensión del Estado conquistador. ¿Alguno quiere decirme algo ahí? Yo, compañero, pido la palabra. Bien. A ver, dale, Bueno, dale, Nati, ¿qué dices? de este párrafo podemos entender que el imperialismo utiliza su poder centralizado, que le permite ejercer una fuerza sobre un territorio, asimismo imponer sus símbolos locales y destruir cuyos símbolos que estaban en ese territorio. En otras palabras, el imperialismo es un estado conquistador. Las palabras clave que encontramos en este párrafo es imperialismo, centralizado, conquistador, territorio y símbolos. Muchas gracias, compañero. Ok, muchas gracias, Nati. La soberanía posmoderna tiene fronteras flexibles que se acercan a la forma de dominación típica del Imperio Romano, un fenómeno de la antigüedad. Una de las características del Estado-nación era la deslimitación de su territorio, mientras que para el fenómeno del imperio, esta condición no existe más porque su dominio y el área de su influencia es urbi es orbis. El Estado nacional se desplegaba del interior hacia el exterior, utilizando generalmente el conflicto armado y la guerra. Esta era la característica fundamental de la soberanía moderna. ¿Quién me dice algo sobre eso? Sebastián. Yo, compañero, pido la palabra. Vale, Seba, ¿qué me dice sobre eso? Bueno, de este párrafo podemos entender que el Estado presupone un concepto de espacio y tiempo, típicamente moderno, desde sus tres elementos: territorio, pueblo y soberanía. Gracias al fenómeno de la sociedad, en red se señala una nueva configuración de la soberanía. En las palabras clave que podemos encontrar en este texto citado podrían ser territorio, pueblo, soberanía y Estado. Sigamos. Los Estados Unidos encarnan la actual del imperio mundial y representan la soberanía posmoderna. Es evidente la supremacía militar de los Estados Unidos sobre los demás, principalmente después de la Unión Soviética ha dejado de existir, poniendo fin a la rivalidad imperialista. El proceso de descolonización iniciado con el fin de la Segunda Guerra Mundial ha puesto una marcha de transformación en la dinámica imperialista, antes incluso que el desparacimiento de la única potencia capaz de rivalizar con los Estados Unidos. Okay. Bueno, en este podemos ver de que los Estados Unidos era, lo que era el Estados Unidos de la Unión Soviética, imperialista. La Unión Soviética, al desaparecer, el Estados Unidos queda como el único imperio, como que la única potencia militar, y ya no hay como que quién le puede hacer frente a esto. No fue lo que yo pude entender de esto. Una palabra clave podría ser aquí supremacía, imperio, y militar también podría ser. Bueno, digamos.
Al final del punto de vista de Michael Hart, el imperio es ilimitado en el sentido espacial. No hay fronteras para su dominio, no hay nada externo a su poder. El imperio domina la totalidad y es ilimitado en el sentido temporal. Una vez que su dominio es proclamado como necesario y externo, es como algo temporal y transitorio. Por fin, el tiempo es ilimitado en un sentido social, pues busca controlar toda experiencia social. El objeto del imperio es la propia nueva forma de vida, añade aún el autor. En el imperio, ningún Estado-nación puede funcionar como centro de poder, porque después del desmoronamiento del bloque soviético, ya nada ha impedido que Estados Unidos ejercer un nombre inclusivo en la ONU. El papel de policía de la tierra, lo que impide hoy el desarrollo de proyectos imperialistas de la expansión territorial. ¿Quién me dice algo sobre eso? Tiene la palabra, compañero. Yo me la pide, Natalia. Dale, compañero. Sí. Lo que se entiende de este párrafo es que en el sentido limitado del imperio espacial no hay fronteras para su dominio, no hay nada externo a su poder. El imperio domina su totalidad. El imperio es limitado socialmente. Es la propia forma de vida. La palabra clave que encontramos en este texto es imperio, soberanía social, dominio, limitación y forma de vida. Muchas gracias, compañero. Gracias, Nati. Bueno, sigamos. La nueva soberanía del imperio constituye, a diferencia del imperio romano, el comienzo de una nueva dinámica de dominación. El nuevo orden mundial, producto de una forma de soberanía basada en el poderío económico, en el monopolio y la ampliación de velocidad de la información a nivel global, se constituye en la pieza clave de este dominio. Nos encontramos, por tanto, frente a dos configuraciones de soberanía, la moderna y la postmoderna. La moderna se asentaba sobre el modelo del imperialismo expansionista de dominación territorial y se opone a la soberanía postmoderna elaborada por el modelo de imperio con fronteras flexibles y que domina la cultura y el mercado a través de los flujos de informaciones y de tipo virtual. ¿Quién me puede decir algo sobre esto? Yo, compañero. Dale, compañero. Lo que se entiende por este párrafo es que la nueva soberanía del imperio constituye el orden mundial, producto de esta nueva soberanía basada en el nuevo poderío económico, en el monopolio. Justo aquí encontramos la diferencia de la soberanía moderna y posmoderna. La soberanía moderna se asentaba sobre el modelo del imperialismo expansionista de dominio territorial, oponiéndose a la posmoderna. Las palabras clave que podemos encontrar aquí serían orden mundial, monopolio, expansionista, territorio económico y nuevo poderío. Bueno, sigamos. En mi opinión, ninguno de los dos modelos presenta una solución adecuada a la cuestión de la soberanía, es decir, la capacidad de decidir de modo autónomo tanto a nivel interno como externo. El quid de la cuestión está como en garantizar la inserción soberana de todos los estados en la nueva soberanía global, de tal modo que todos ellos puedan autoafirmarse interna y externamente. ¿Alguien me puede decir algo sobre eso? ¿Nadie? Pido la palabra. Dale, compañero Sebastián, ¿te traes? ¿No importa? Bueno, este párrafo nos da a entender o nos indica cómo la soberanía moderna ha sido llevada hacia las guerras de expansión. Nos muestra que la soberanía interna y externa no están en medición. No obstante, él propone una mediación de soberanía interna, soberanía externa y soberanía moderna de Hegel. Bueno, las palabras claves que podemos encontrar citadas en este texto sería soberanía, guerra y expansión. Ok, compañero, muchísimas gracias. Sigamos. Por eso, la cuestión remite a la originalidad de la teoría soberana hegeliana. Como hemos señalado, la soberanía moderna ha sido elaborada a partir del Estado-nación, cerrado como sí mismo en su territorio y ha volcado hacia guerras de expansión contra otros estados. Hay un predominio de la soberanía interna, lo que provoca un estreñimiento de la dimensión interestelar. Por su parte, la soberanía posmoderna se construye a partir del imperio mundial, que desconoce los estados nacionales. Se observa, por tanto, un desplazamiento de poder hacia la soberanía externa en detrimento de la afirmación nacional. Sin embargo, tanto el primero como el segundo modelo de soberanía caen en los extremos del siligismo, pues no articulan soberanía interna y externa en la relación de mediación. Hegel, a mi parecer, propone una nueva justa mediación entre los dos momentos de la teoría sobre la soberanía.
Para aclarar eso, estudiaremos primero la formación de la soberanía moderna y a continuación la crisis de la crisis de la configuración general, principalmente ante los desafíos de globalización, tomando como un punto de referencia el análisis de Habermas. Finalmente